Listo. Entonces, Daniel 8 queda inconcluso porque Daniel se enferma. Mm, De hecho, hay una revelación finalizando el capítulo donde dos seres celestiales hablan, y precisamente los dos seres celestiales que hoy podemos ver, dos seres celestiales hablan y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo vas a permitir, hasta cuándo vas a purificar el santuario? Específicamente, ¿hasta cuándo vas a permitir, Señor, todo esto? Y entonces la respuesta que le da es hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario va a ser purificado. Entonces, cuando a Daniel se le revela eso, él piensa que eso es una profecía larga y que su pueblo, que venía de sufrir una esclavitud de 70 años en Babilonia, ¿cierto? Que ya estaba por concluir, él dice, no, pues esto puede durar mucho más. Entonces, como puede durar mucho más, él realmente se enferma. El capítulo 9 solamente es una respuesta a, a la pregunta, a esa pregunta que se había formulado en el capítulo 8, ¿sí? Es hasta cuándo durará la visión, dice allí, de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, hasta 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Entonces, la respuesta no se da, incluso ahorita vamos a darnos cuenta cuando entremos a Daniel 12, que no se da solamente con lo que tiene que ver para el tiempo del pueblo de Israel. Pero si ustedes se dan cuenta, del capítulo 9 no responde conclusamente, de manera conclusa, no responde a la pregunta completa. O sea, él sí dice, responde lo del tiempo de los 2300 años, lo responde específicamente en Daniel 9 con 70 semanas. Entonces, está respondiendo de otra manera. Es como, esto es lo que te interesa a ti, Daniel, y vamos a irnos solamente con eso. Entonces, capítulo 9 es eso. Capítulo 10, pues tiene que ver con cumplir, digamos que la pregunta que se hace en el capítulo 8 tiene que ver con tiempo, ¿hasta cuándo? La respuesta que se da en el capítulo 9 es ¿cuándo? Y el capítulo 10 es luchar para que se cumplan esos edictos para que ese tiempo comience. Eso es el capítulo 10. Y entonces llegando al capítulo 11 es cuando le dice, bueno, ahora sí te voy a explicar, Daniel, lo que había quedado inconcluso, pero voy a comenzar otra vez. Entonces comienza otra vez, pasa y lo detalla todavía más, pero sobrepasa incluso a las explicaciones. Entonces decíamos, todo este conjunto tiene un objetivo solo, y en todo lo que veíamos son características de que quiere enseñarnos acerca del juicio, acerca de lo que va a pasar al final del tiempo, pero que tiene que ver como principal razón acerca del juicio, que era la respuesta precisamente que vemos ahora, y es que había una porción sellada, no era todo el libro de Daniel, ¿sí? Era simplemente una porción que está en el capítulo desde el 8 hasta el 12, y la porción que tiene que ver con el juicio, y la porción que tiene que ver con los eventos que van a ocurrir también durante el juicio y hasta el fin. Eso es el objetivo de Daniel, ¿sí? Por eso, si lo comprendemos desde ese objetivo, pues vamos a desligarnos tanto de llenarnos de conocimiento, y que este conocimiento nos sirva para que nosotros comprendamos que vivimos en tiempos de juicio y que tenemos también que enseñarle a otros que vivimos en tiempo del juicio. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 12 de Daniel. Ya lo habíamos leído, por eso los primeros 3 versículos los vamos a pasar rápido, pero vamos a centrarnos. Hoy yo espero terminar el capítulo, ¿sí? El lunes no lo terminamos, pero hoy yo espero terminarlo. Primera cosa que hago es que, pues no sé si quedó inconcluso algo, si tienen alguna pregunta antes, y si no, entonces seguimos con el desarrollo. ¿Preguntas o respuestas, quejas? Seguimos, seguimos. Seguimos. Paramos, no. Listo. El tiempo del fin se titula incluso el capítulo, ¿sí? En algunas Biblias se puede titular así. Que esta parte de los primeros 3 versículos pues tienen que ver con un evento que pasa después de que se acaba la gracia, ¿sí? ¿Desde cuándo se acaba la gracia? Y esto es, bueno, comienzo a hacer preguntas. ¿Desde cuándo se acaba la gracia? Bueno, devolvámonos un poquito más. ¿Qué es, qué es el tiempo de gracia? ¿Este todavía es tiempo de gracia? ¿O La pregunta es, tal vez denle el significado de lo que es el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Es el tiempo durante el cual Jesús intercede por nosotros en el lugar santo como Perfecto. sacerdote. Sí, está bien. Está bien. Ajá. Yo te hago una pregunta más, y es,
En el A tiempo ver. de gracia, por ejemplo, para Abraham, ¿tenía tiempo de gracia Abraham? Y en ese tiempo eh, estaba Jesús en el santuario. sí. Pero está bien, o sea, la respuesta sí tiene que ver con eso, pero podemos todavía apropiarnos más de la respuesta, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Ya lo dijo, Vivi lo dijo, es decir, sí, mientras intercede Jesús por nosotros. Y la verdad es que yo respondo, sí, ha intercedido siempre, no solamente después de que murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Después de que ascendió al cielo, no. Él estaba intercediendo incluso desde antes. ¿Cómo? Mostrándonos los símbolos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, intercede por nosotros desde siempre, solo que antes eran símbolos y después se cumplió. Pero sí, está bien porque es el tiempo en que Dios está obrando por nosotros. ¿Qué otra respuesta tendríamos a qué es el tiempo de gracia? Yo digo que es el tiempo que tenemos para aceptar a Cristo como Salvador. Perfecto, esa es la respuesta. Es el tiempo que tenemos para aceptar a Jesús como Salvador. Todos tenemos un tiempo, pero ese tiempo se va a acabar. ¿En qué momento se puede acabar ese tiempo? Estás en mute si estabas hablando. O estás... Pues en Cuando, cualquier momento, ¿no? O- Esta es una respuesta, hay dos momentos y una es en cualquier momento, definitivamente. Pues yo, para morirme solo necesito estar vivo, dicen algunos. ¿Sí? Entonces, en la muerte se acaba mi tiempo de gracia. Ese es uno. Pero como nosotros estamos hablando de eventos escatológicos, también hay otra manera, que era lo que Vivi decía. ¿Sí? ¿Cuándo se acaba mi tiempo de gracia? Pues cuando deja de interceder, ¿quién? Jesús por nosotros. En el momento en que deje de interceder Jesús por nosotros, pues ya no hay tiempo de gracia. Lo poníamos en varios ejemplos. El ejemplo que teníamos en Noé. ¿Sí recuerdan a Noé? El tiempo de gracia se acabó cuando para los anteriores, ¿cómo se llaman? Los antediluvianos. ¿Cuándo se Cuando acabó? cerraron la puerta. Exacto. ¿Y ya había llovido? No, ¿Ya había llegado el diluvio? No, no, ¿cierto? Pero se les acabó el tiempo. 7 días antes, de hecho dice allí exactamente, eso. 7 días antes se les acabó y ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, se les acabó, seguían en sus negocios, pero no se habían dado cuenta que ya Jesús había dejado de interceder. Ya no había nada que hacer. Los que se habían perdido y los que estaban dentro del arca ya se habían salvado. Entonces, para entender eso, podemos ir precisamente aquí. Y es que el capítulo 12 comienza precisamente con el fin del tiempo de gracia. Pero ¿desde cuándo en el capítulo 11, ahora sí hago la pregunta inicial, ¿desde cuándo en el capítulo 11, en qué versículo se acaba el tiempo de gracia? Otra pregunta clave que tenemos que formular. ¿Están pensando? ¿En qué versículo viví? Por ejemplo, se acaba el tiempo de gracia en el capítulo 11. Desde el en 44. el, cua- ¿Sí? no, bueno, en el 40, ¿no? Yo diría que en el 40, Y, pero en el tiempo del fin, en el 40. ¿No? Ay, no sé, espere. Yo digo que en el 44, no sé. ¿No es cuando hay un saneamiento del pueblo? sí. El versículo 44 es cuando se acaba. Ah, Ahora, sí. ¿realmente ¿hay alguna duda con respecto a sus primeros versículos? Vivi? El versículo 40 simplemente me está hablando del tiempo del fin, cuando comienza el tiempo del fin. Pero todavía hay gracia, porque dijimos que el tiempo del fin comenzó ¿en cuándo? En 1798. En 1798 comenzó el tiempo del fin. O sea que todavía había gracia, porque aquí dice, pero al cabo del tiempo del fin, ¿cierto? El rey del sur contenderá contra el rey del norte. Y comienza a narrar unas historias, habla de cuando entra en Estados Unidos, cuando se líe con los Estados Unidos, cuando tenga el poder del mundo militar y económico, cuando, pues sí, llegue a tener el completo poder del mundo, incluso de los países eh, subdesarrollados y los países desarrollados. Versículo 44 entonces ya nos dice que, pero las noticias del Oriente, ahora sí,
esas noticias que decíamos que las noticias del oriente eran las noticias del sellamiento y del norte es las noticias de salid de ella, pueblo mío. Dense cuenta que en el versículo 41 ya estaba diciendo, ya había un pueblo proclamando unas verdades. ¿Por qué? Porque dice que muchos escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Eso quiere decir que aquí estos son esclavos espirituales que fueron liberados y que ahora forman parte del pueblo. Por eso Elena de White dice, la mayoría de los salvos se encuentra ¿dónde? En Fuera. Babilonia. Eso, Babilonia. En Babilonia. La mayoría de los salvos se encuentra afuera. Eso es bastante interesante. Si ustedes leen algunas aseveraciones de Elena de White, por ejemplo, dice, es una cosa solemne en la que ella dice, ni uno de cada 50 hoy está listo para terminar su vida aquí en la tierra. ¿Sí? Ni uno de cada 50. Entonces quiero creer que aquí hay 9 personas. Espero que sí. Ni uno de cada 50, decía ella. ¿Por qué? La mayoría vienen de allá. Se reúnen, ya lo hemos hablado, en torno a la doctrina adventista, pero no quiere decir que porque yo soy adventista ya soy salvo. ¿Sí? Eso es un concepto que siempre se debe comprender bien. Entonces, esas personas van a escapar de la mano y esas noticias del oriente y del norte atemorizarán ¿a quién? Al rey del norte. ¿Sí? Lo aterrorizan. ¿Por qué lo aterrorizan? Porque ya sabe que le queda poco tiempo, porque ya se selló un grupo. Ahora voy a engañar a los que más pueda, porque ya me está quedando poco tiempo. Entonces sale con gran ira a través de su famosa ley, ¿cierto? Ese decreto de muerte. Viene primero la ley dominical y después viene el decreto de muerte. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Viene una ley dominical y después viene un decreto de muerte. Pero en el decreto de muerte, en esta segunda parte, cuando dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, entonces se acabó el tiempo de gracia. ¿Sí? Ahí se acabó. ¿Por qué? Porque esto es paralelo al capítulo 12 y el versículo 1. ¿Y de qué manera es paralelo? Porque el capítulo 12, el versículo 1 nos dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En este tiempo, ¿cierto? Se va a levantar Miguel de parte, el gran príncipe, de parte de los hijos de tu pueblo, y dice, y será tiempo de angustia. Entonces, en ese tiempo se acabó el tiempo de gracia. Ayer yo estaba en una reunión con alguien que también no es de la iglesia y me decía, pero ¿cuál es el afán de hablar tanto de estos asuntos del tiempo del fin? ¿Sí? Y el afán es que básicamente, si yo sé que alguien se va a morir por alguna razón, pues yo lo insto a que no se muera, ¿cierto? Si yo ya sé lo que va a pasar, si yo supiera, por ejemplo, qué va a pasar dentro de 5 minutos y que de repente me va a pasar algo malo, pues yo hago todo lo posible para que eso no ocurra. Eso es lo que pasa. Ese es el afán que tenemos nosotros. Primero, 1, salvarnos, pero 2, cuando yo conozco la salvación, pues tengo que avisarle a la mayoría de personas. Entonces, la profecía me ayuda a comprender que me queda poco tiempo, pero que la mejor decisión que yo puedo tomar es aceptar a Jesús, ¿sí? Entonces, aquí dice, se acaba el tiempo de gracia, sale para matar a muchos, planta las tiendas de su palacio en los mares y en el monte glorioso, y va a llegar a su fin y no va a tener quien le ayude. Entonces, el capítulo 12, el primer versículo, el versículo 1 y 2, es paralelo al versículo 11:44 y 11:45. ¿Por qué? ¿Qué? Cuando el rey del norte salga con gran ira para destruir, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero además va a ser tiempo de angustia. Entonces, ya ¿en cuál tiempo dijimos? En el de los versículos anteriores. En ese tiempo se va a levantar Miguel, ¿sí? Y nos dice quién es, porque esto lo hablamos también. Miguel, Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y dice, ¿y será qué? Tiempo de angustia. Entonces, aquí ya habíamos hablado que en ese tiempo, cuando Miguel se levante, pero también cuando está destruyendo el rey del norte, y está tratando de matar a los que siguen a Dios, entonces va a ser tiempo de angustia. Entonces, la angustia es desde dos puntos de vista, ¿sí? Eso quiere decir, cuando se dé el decreto de muerte, ¿los justos van a morir? No. No. No van a morir los justos. ¿Por qué no van a morir los justos?
Porque ya están Porque sellados. Están Miguel, sellados. Porque están sellados. Correcto, muy bien. Porque están sellados. Entonces, unos tienen el sello de Dios y otros tienen la marca de la De la bestia. bestia. Estos capítulos a veces no se pueden ni siquiera leer sin también comprender, por ejemplo, este capítulo, el 11, los últimos versículos, leyendo también Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 es como una repetición de estos tres cosas, ¿sí? Entonces, ahí les recomiendo leer Apocalipsis 13 cuando comparando con Daniel 11:44 en adelante, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. De hecho, desde el 42. Pero entonces, interesante, se va a hacer tiempo de angustia. Angustia, por dos razones dijimos. Bueno. Una razón es por la angustia de Jacob. por la angustia de Jacob. O sea, los justos van a sentir angustia porque no saben si se van a salvar. A salvar. Si tienen algún pecado, entonces reconociendo a ver si yo tengo algún pecado, pero es la angustia tremenda que sufrió Jacob. Y por el otro lado, las gentes, las otras personas, los injustos, están sufriendo un tiempo de angustia tremendo porque ¿qué pasa también cuando se cierra la gracia? Además de todo lo que El dice, espíritu, los ángeles se van. ¿cuáles Las ángeles? plagas. Las Los plagas. cuatro ángeles de las esquinas. Los 4 ángeles que están en los 4 ángulos, que tienen que están deteniendo los vientos, que en realidad son las plagas, como dijo allí Vivi. Esos vientos van a caer sin misericordia, que son las plagas. Entonces, es tiempo de angustia para ellos porque las plagas están cayendo. Ujú. Por eso dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Sí? Ahora, aquí también hablábamos de cuando se levanta Miguel, se levanta como rey. La palabra levantarse quiere decir que un rey se levanta. Entonces, en este caso, Miguel se levanta como un rey. Ya no es como sacerdote, ahora es como rey. Entonces, como rey, ya no está haciendo una obra de intercesión, sino una obra de venir a reclamar lo suyo, su pueblo. ¿Sí? Ya se casó con su pueblo, eso lo vimos también, si les se acuerdan, se casó ya con su pueblo y ahora lo que va a hacer es a celebrar la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Una cosa es la cena y otra cosa es el casamiento. El casamiento se está dando en este momento que vivimos nosotros. Pero otra cosa es la cena. La cena va a ser la que se ejecute una vez que Jesús venga y nos lleve allí al cielo a morar por 1000 años. ¿Listo? Entonces, será tiempo de angustia cuando nunca hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, aquí lo está aclarando, todos los que se hayan escritos ¿en dónde? En el libro. ¿Y en cuál libro? De la En vida. el libro de la vida. En el libro de la vida. Todos los que estén escritos en el libro de la vida. Porque ¿qué se está haciendo en este momento? Nuestros nombres, en el momento de bautizarnos, se escribieron en el libro de la vida. ¿Sí? Ahí se escribieron. Pero lo que pasa es como a Moisés. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés? Yo abogó por el pueblo y dijo, bórrame si quieres del libro. Sí, del libro. Pues, lo que puede estar pasando, más bien es que seamos borrados. ¿Sí? Mm. Esto es lo que puede pasar. Porque el que está escrito en el libro de la vida quiere decir que está salvo. Entonces, todos los que están escritos en el libro de la vida, los salvos. ¿Sí? Entonces, quiero decirles algunas cosas respecto a este capítulo. Los versículos del 1 al 4, que son los que estamos leyendo, contienen las palabras finales de Gabriel a Daniel. ¿Sí? O sea, los eventos finales, las últimas palabras que le dice Gabriel a Daniel, los eventos finales que ya vimos. El versículo 5, que ya vamos a ir adelantando, pero simplemente ténganlo por ahí, sigue un versículo explicativo de las circunstancias de ese momento. Simplemente es como una explicación de las circunstancias del momento. Y los versículos 6 al 13 tienen una información, pero después de que se concluyó la visión, la explicación de la visión. ¿Sí? O sea, es una explicación añadida, pero ya se ha acabado la explicación de la visión. ¿Sí? Es como un resumen, más que un resumen no, es algunos puntos claves que tenía que tener en cuenta Daniel para la visión. Es decir, lo que quiero decir hasta el momento es que todo ya se ha revelado hasta el tiempo del fin. Hasta el versículo 5 ya todo ha sido revelado. O sea, del versículo 5 en adelante no hay más luz
respecto a más bien, no hay más eventos hacia arriba. ¿Sí me van a entender? Los eventos finalizaron ahí. Lo que sí puedo hacer es explicar ciertos eventos que están dentro de ese periodo, pero no hay más eventos sino hasta ahí. ¿Listo? Entonces, del versículo 6 al 13 son ¿cuántos versículos? 8. Era una pregunta de matemáticas, a ver si estaban... 8 versículos. En esos 8 versículos, ¿qué hay? Hay 2 preguntas, vamos a ver, una que formula Gabriel y otra que formula Daniel. ¿Sí? Entonces, una pregunta ¿de quién? De Gabriel y otra que formula Daniel. Y también están las respuestas de Miguel. ¿Sí? Que las respuestas de Miguel proporcionan 3 informaciones a Gabriel y 4 a Daniel. No importa si no lo aprendemos, pero más o menos hay 2 preguntas, ¿sí? Una que hace Gabriel, otra que hace Daniel, y hay unas preguntas de Miguel que proporcionan 7 informaciones. Unas informaciones para Gabriel y otras informaciones para Daniel. Entonces, en total son 7 informaciones que orientan el objetivo, o más bien aclaran ciertos puntos que no quedaron muy claros todavía en la interpretación de Daniel desde el 11 hasta el 12 del versículo 4. ¿Listo? Entonces, ¿eso quedó claro hasta ahí? Entonces, hay unas generalidades. Si la información que viene de Miguel, ¿ustedes creen que esa información no es necesaria para nosotros? La última información, la información que da Miguel, esa información que da Miguel, que es el mismo Jesús, ¿creen que hay información innecesaria acá? ¿O superflua? No, si viene de Miguel, es una información divina. ¿Sí? Eso quiere decir que es divina. Y como viene de él, pues no podemos dudar que entonces sea información importante. Estas informaciones proporcionan elementos de gran importancia para la interpretación correcta de lo que le comunica el ángel. ¿Sí? O sea, es vital, información vital para la interpretación de lo que antes había sido revelado. Ahora, estas 7 informaciones que nosotros vamos a ver no deben interpretarse como refiriéndose a algún otro tiempo o introduciendo conceptos diferentes a lo expresado por Gabriel. Es decir, lo que me va a revelar aquí tiene que ver con la visión de Daniel 11. Eso es lo que va a pasar. Tiene que ver con eso. No es que sea nada aparte ni que hay otra información añadida. No, ya lo dijimos hace un momento. ¿Qué más podemos decir de eso? Elena de White habla acerca del capítulo 12, ¿sí? Y yo les voy a leer una cita específica de Elena de White. Dice, hablando del capítulo 12, dice, muchos están viviendo en debilidad espiritual y apostasía. ¿Qué dice Elena? ¿Cuál es la cita? Esta cita, saben que lo mismo, siempre les lo digo, pero ahorita se las doy porque no lo copié, ¿sí? Ya les digo, ahora les digo. Muchos están viviendo en debilidad espiritual y apostasía, dice ella. No saben lo que creen, dice ella. O sea, interesante. Muchos están viviendo en debilidad espiritual y otros en apostasía. ¿Por qué? Porque no saben lo que creen, dice ella. Y dice ella, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Contiene una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Ahora, pregunta, ¿el capítulo 12 de Daniel ya no está viviendo, ya no ha pasado por el tiempo del fin hace rato? O sea, ¿a qué tiempo del fin se está refiriendo aquí Elena de White? Pues yo creería que ya lo último, pero ya como exprimiendo todo. Pero ¿a qué tiempo específico? Digamos que cuando hablamos, ¿se acuerdan que Jesús también lo dijo en Mateo 24? Dice, y entonces vendrá el fin, pero después dice, después sigue hablando de algunas características. ¿El fin de qué decía Jesús allá? El fin de la gracia. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo aquí es, muchos están viviendo en debilidad espiritual, no saben en lo que creen, pero leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel porque contiene una advertencia que todos necesitamos comprender antes de que se acabe la gracia. ¿Sí? Es lo que está diciendo ella específicamente. A lo que, sí, dice, hay ministros que pretenden creer la verdad,
pero que no están santificados por la verdad, dice ella. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, dirán, mi Señor se tarda en venir. Es decir, si no hay un cambio, hay ministros que seguirán diciendo, mi Señor tarda. ¿Mm? Pero ¿cuál es la nota que debe ser importante aquí? Precisamente lo contrario, mi Señor ya está por venir, es lo que estamos predicando nosotros. Entonces ¿es importante estudiar el capítulo 12? Sí, basado en lo que decimos, sí. ¿Pero por qué? Porque hay una advertencia. Ahora la pregunta es, ¿qué advertencia es la que está contenida en Daniel 12? ¿A qué advertencia se refirió Elena de White? Pues seguramente es a la advertencia que acaba de expresar en el capítulo 11 y que Gabriel acaba de exponer. ¿Sí? Si Miguel se presentó en la escena del diálogo entre Gabriel y Daniel, podemos estar seguros que no fue para desautorizar o corregir a Gabriel. ¿Sí? Es decir, se presenta aquí, no es para decir, no, tengo otra información distinta. No, es porque hay una información importante. Pero ¿cuál es esa advertencia que entonces necesitamos comprender antes del tiempo del fin? Pues la contenida en el primer verso. ¿Qué es lo que dice el primer verso? La inminencia de que se va a terminar, ¿qué? El tiempo de gracia. El tiempo de la gracia. O sea, y eso también se le llama, como dijo Vivi también al principio, la terminación del juicio. ¿Sí? O sea, ¿qué es la advertencia que nosotros debemos poner atención? Pues que se está por acabar el juicio. Y si está por acabar el juicio, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Dice, leamos y estudiemos. Porque decía ella, hay muchos que están en debilidad espiritual y apostasía. Hay ministros que pretenden creer la verdad, pero no están santificados por la verdad. A menos que en sus vidas haya un cambio, entonces van a seguir diciendo, mi Señor tarda en venir. A veces nosotros con nuestros actos decimos, mi Señor tarda en venir, ¿sí? Cuando deberíamos estar diciendo lo contrario. Jesús se avecina. Hay todavía tiempo de oportunidad. Entonces, la advertencia que dice Elena de White que deberíamos poner atención es la inminencia de la terminación, de que se va a terminar el juicio y que sigue un tiempo de angustia tan intenso, dice, tan intenso, tan terrible, que no habrá precedente histórico alguno con el cual se pueda comparar. Y dentro de eso, pues si hay un tiempo de angustia para los hijos de Dios, dijimos, hay una seguridad de que vamos a ser libertados solamente para los que se encuentren escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, ¿entendimos hasta ahí? ¿Cuál es la advertencia que Elena de White quiere que nosotros entendamos en el capítulo 12 de Daniel? Que se va a acabar el tiempo de gracia. Que se va a acabar el tiempo de gracia, muy bien. Eso es la advertencia que está ahí, ¿sí? Que se va a acabar, ¿sí? El tiempo de gracia. Es lo mismo, o sea, que yo entiendo que es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y se cambian sus vestiduras, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Sí? Ah. ¿Quién responde eso? Ay, no, ¿cómo así que no es lo mismo? O sea, No, porque es que ya pasó hace rato del lugar, o sea, él ya va a pasar, ya pasó hace rato, o sea, ya hizo ese Sí. paso, pero lo que está haciendo ahorita es el cambio de las vestiduras. Sí. ¿Para qué? Pues para venir, para ser rey. Como rey. Pero ahorita no. Digamos que, bueno, la palabra ahorita no está haciendo eso. No. Lo que Pues va a hacer- Ahorita lo que está haciendo es el juicio. Ahorita está pasando el juicio. Cuando termine el juicio, se acaba la gracia y para de contar. Esas son las dos cosas. Vivi, ¿alguna pregunta respecto a eso? De pronto, hazla sin miedo. ¿No? O sea, lo que no entendí es por qué porque dices que no es lo mismo. Para mí lo mismo, sí es lo mismo porque cuando se acaba el tiempo de gracia es cuando él pasa del lugar santo al lugar santísimo, cuando No. él ya se levanta. Porque cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo, lo que pasó es que comienza el juicio. ¿Sí? Eso ya pasó. ¿Eso fue lo del gran chasco? Ojo que no lo confundamos, porque la palabra gran chasco es algo que pasa en 1844. Pero después de 1844, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús comienza a hacer ¿qué obra? La purificación del santuario. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio? Que ¿en cuántas partes está dividido el juicio? En 3.
En En tres tres. partes. Recuérdame en qué parte, después de 1844, ¿qué parte del juicio estamos viviendo? Ya pasamos la investigación, estaríamos en la sentencia. En este momento, ¿cuál estamos viviendo? Ay, sí. La investigación. La investigación, exacto. Estamos viviendo la investigación. ¿Y cuándo se da la sentencia? Cuando ya pasa y Cuando ya se acabe. ¿Ya viene? Se da la ¿Cuando sentencia. ya estemos sellados? Cuando estemos sellados se da la sentencia, porque solamente hasta ese momento pueden acabar las obras. Se dejan de escribir en los libros y en ese momento entonces ya puede darse sentencia, ¿cierto? Se da la sentencia, ¿dónde dijimos que se celebraban esas dos fases? En el cielo. En el cielo. Las dos se celebran en el cielo. Eso quiere decir que después de 1844 lo que comenzó fue la obra de investigación, ¿sí? Comenzó la investigación. Se acaba el tiempo de gracia y se da la sentencia, ¿sí? Por eso se puede cambiar las vestiduras, porque ahora la sentencia se dice, este es tu reino, ¿sí? Aquí ¿se acuerdan que Daniel 7 nos decía, y le fue dado dominio? Cami, Ajá. mi mamá aquí tiene una confusión. Claro. ¿Será que de pronto sí podría explicar la parte de la sentencia, de cuándo, o sea, de cuándo se hace el proceso? Porque pues la veo que está confundida. O sea, ahorita estamos en la investigación, ¿sí? Está bien. Solo un punto importante. ¿Cuántas? No voy a reprochar con esto, pero solo quiero hacer la pregunta y es, ¿se acuerdan que nosotros gastamos por lo menos, hasta el momento todavía lo venimos repitiendo de las tres fases? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en 1844? ¿Sí? En 1844, Jesús comienza una obra que es la obra de purificación del santuario. Esta semana precisamente estuvimos estudiando con Sandra y con Diego acerca de el santuario. Pero también estuvimos con Daniel incluso estudiando lo que pasaba en el santuario. Entonces decíamos que habían 7 fiestas, ¿sí lo recuerdan? ¿Alguno se sabe las fiestas del santuario? La primera de las fiestas, hablemos de la primera. Yom Kippur. No. Fiesta de la expiación. Las ¿La qué? trompetas. Ay, no, yo no me las sé en orden. Ay, no. Sí, ya Estamos tampoco. aprendiendo hoy más. O sea, hoy por fin corchamos a Vivi. Eso, ya era hora. Primero la Pascua. Primero la Pascua. No lo habíamos hablado antes, pero pues hoy lo vamos a hablar. Es completamente adecuado para entender el plan de la salvación. ¿Cuál es la primera fiesta que se celebra? Daniel, a ver si. ¿Las qué? Pascua. Ah, la Pascua, muy bien. La Pascua, ¿recuerdan? ¿Y qué se hacía en la Pascua? Más bien, ¿cuál es el sentido de la Pascua? ¿Otra vez a mí? Representa que Cristo se entrega por nosotros. El Representa el sacrificio. ¿Recuerdan? De hecho, pues solamente como dato curioso, la Pascua se celebraba el 14 de Nisan a las 3 de la tarde y Jesús muere el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. ¿Sí? Eso quiere decir que es el sacrificio por nosotros, la Pascua. Después de la Pascua, ¿qué seguía? Pan sin levadura. Pan sin levadura. El pan sin levadura. ¿Qué representa el pan sin levadura? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces tenemos el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, ¿sí? Y después, ¿qué viene? ¿Qué fiesta? Las Las primicias. Las primicias. ¿Y las primicias qué representa, Diego? La resurrección. La resurrección. Muy bien, Sandra. Entonces, la resurrección. Entonces tenemos la muerte, el sacrificio, la muerte y la resurrección. En las tres primeras fiestas. Eso quiere decir que, así como lo vamos viendo, vamos avanzando como si fuera en el tiempo, en el plan que Dios tiene para salvarnos. ¿Sí? Ese es el plan de la salvación. La siguiente de las fiestas, ¿qué pasó una vez Jesús resucitó? Pues pasan los 50 días luego de eso. Exacto. Para que se presente el Pentecostés. ¿Qué hizo Jesús? Fue al cielo. Se les apareció y fue al cielo. O sea, ¿qué obra comienza en el cielo Jesús? Ya. La obra de intercesión. ¿Sí? La obra de intercesión. ¿Sí? ¿Y en dónde comienza la obra de intercesión? ¿En qué departamento del santuario?
En el lugar santo. En el lugar santo. Entonces, una vez asciende al cielo, él sube al lugar santo a hacer una obra de intercesión. ¿Sí? Entonces, la siguiente fiesta, cuando él sube al cielo, él no puede, dice, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar ¿a quién? El Consolador. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando él se va, deja el Espíritu Santo. Y como garantía de que dejó el Espíritu Santo, entonces es lo que pasa en Hechos, que es que descienden unas lenguas de fuego y entonces muchos comienzan a hablar en los idiomas correctos para que muchos se conviertan. Se convierten más de 3,000, después 5,000, ¿sí? 8,000, más de 10,000 personas se convierten allí. Pero no es, lo importante no fue lo que pasó aquí en la tierra, sino lo que pasó en el cielo. Que el Espíritu Santo ahora bajó a hacer su obra, ¿sí? Entonces, el Pentecostés, que es la siguiente de las fiestas, lo que representa es la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, y ahora entonces comienza la dispensación. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y el Espíritu Santo no existía antes? Sí, siempre ha existido. Siempre ha existido y siempre ha hecho su obra. Solamente que en este momento, su obra fue todavía más especial. Porque ya se había ejecutado el sacrificio de Jesús, entonces ahora viene a que nos recuerde ese sacrificio de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, recordarnos el sacrificio de Cristo y cambiarnos, transformarnos. Entonces, tenemos la Pascua, el sacrificio, tenemos los panes sin levadura, la muerte, tenemos las primicias, la resurrección, el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y después de la cuarta fiesta, ¿cuál seguía? Trompetas. Las trompetas. ¿Qué se celebran las trompetas? ¿O qué era la fiesta de las trompetas? Un anuncio. Un anuncio. Eso es. ¿Un anuncio de qué? De que empezaban otra fiesta. De que empezaba otra Del día de la expiación. Bien, esa era la fiesta de las trompetas. Un anuncio porque iba a llegar otra fiesta. ¿Y cuál era la siguiente fiesta de las trompetas? El Yom Kippur. ¿Y qué era el Yom Kippur? El día de la expiación. En español. Es el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo a digamos, como limpiar y todo ese tema, ¿no? Exacto. Y la palabra es purificar, ¿sí? Limpiar o purificar. O sea, ¿qué pasó? Las trompetas se dan antes de 1844, cuando los milleritas comienzan el anuncio de que se avecina un juicio. Entonces, el estudio de Miller fue básicamente para que otros se convencieran de que se avecinaba un juicio y se celebraron entonces las trompetas, ¿sí? Pero entonces pasaron unos años y al pasar los años comenzó el juicio. ¿Recuerdan cuál era la pregunta con la que quedó Daniel? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Sí? Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué iba a pasar? El santuario será purificado. El santuario será purificado. O sea, 1844 se celebra la fiesta comienza a celebrarse la fiesta del Yom Kippur. ¿Cuál es la fiesta del Yom Kippur? El sacerdote entraba al lugar santísimo, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, a limpiar, ¿sí? A purificar los pecados del pueblo. Y para purificarlos, pues se necesita hacer un análisis primero de las personas que se salvan, ¿sí? Porque los pecados tienen que quedar en alguien. Decíamos ayer que estudiábamos el santuario. Los pecados tienen que quedar en alguien. ¿Se acuerdan qué decía básicamente la ley? ¿Qué decía la ley acerca del pecador? ¿Qué tenía que pasar con el pecador? Morir. ¿Debía morir? Tenía que morir. El alma que pecare, esa morirá. ¿sí? O sea, el alma que peque tiene que morir. Eso decía la ley. La ley decía, tiene que morir esta persona. ¿Sí? Pero ahora lo que se hace es revisar los casos desde 1844 para saber quién aceptó a Jesús y quién no va a morir. ¿Quién tiene que ser borrado? ¿Sí? Es lo que se analiza. ¿Quién tiene que ser borrado o quién tiene que sus pecados ser transferidos a Satanás y ser destruido el pecado completamente, incluso con Satanás también? Eso es lo que se está analizando, ¿sí? Y después, esa obra de la expiación, pues tenía las mismas fases que nosotros analizamos. Tenía la primera fase del juicio, la investigación,
pero tenía la sentencia. ¿Y qué más tenía? La ejecución de la sentencia. ¿Listo? Eso tenía esa fase. Entonces, después de 1844, lo que pasó fue que el juicio comenzó. La obra de revisar empezó. ¿Y en qué va a terminar? Pues en la purificación del santuario. O sea, estamos viviendo en tiempos de purificación, pero se tendrá que purificar el santuario. Y para purificarse el santuario, pues tiene que existir tiene que el pecado erradicarse completamente. En ese momento, entonces, se purifica el santuario. Y para eso, Jesús, lo veíamos también en la fiesta explícita, el sacerdote salía, ¿sí? El sacerdote salía, o más bien se cambiaba de vestiduras, lo veíamos, y en ese cambio de vestiduras, pues ya no seguía intercediendo, sino que ya iba a ejecutar la obra que era la ejecución como tal, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro eso hasta ahí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, si de pronto? No. Listo. Muy bien. Entonces Yo creo que sería bueno tal vez aclarar un poco, pues no sé, porque para que no se quede como volando ese tema, cuando dijiste del día del Pentecostés, que muchos hablaban en diferentes lenguas. No era que hablaran en diferentes lenguas, sino que la gente entendía en su idioma. Sí. Sí, específicamente los dones son para la edificación de la iglesia y en este caso tenía que edificar. Si yo hablo en una lengua que no se interpreta, pues no había conversión. Entonces, básicamente hablaban para que muchos se convirtieran, incluso los que no entendían ese idioma, ¿sí? Entonces, la traducción la hacía el Espíritu Santo. ¿Listo? Bueno. Entonces decía, todos los que sean escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, y aquí es donde vamos a comenzar, porque esto de los muchos que duermen en el polvo, pues ya lo tenemos clarísimo, yo estoy seguro, ¿no? A no ser que haya alguna pregunta, pero viene, esa es la resurrección especial, ¿sí? Entonces tenemos la resurrección de los injustos y de los justos de manera especial, de todos los que murieron en la fe del tercer ángel, Dice Elena de White también en el conflicto de los siglos, este sí está. Dice respecto a ese momento, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, dice ella, salen glorificados de la tumba. ¿Sí? Ella lo dice. Para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Wow. Salen para eso. Los que le traspasaron, y narra aquí el versículo 1, el Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. O sea, ahí está claro específicamente. El perro ¿era un perro? Dice, ahora sí, versículo 3. Los entendidos, y aquí era donde estábamos hablando la vez pasada, los entendidos resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la multitud, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos haríamos aquí es, ¿qué es esto que Dios realmente quiere que sea entendido en el libro de Daniel? Entonces, les hago la pregunta a ustedes porque esto lo resolvimos un poco la vez pasada, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos del libro de Daniel? Porque dice, los entendidos van a resplandecer como el resplandor al firmamento. O sea que hay algo que quiere que entendamos. ¿El juicio no era? El juicio. Pero yo quiero ir más profundo e hilar más profundo que el juicio. El juicio, claro, el juicio esa es la respuesta. Pero vamos a hilar más profundo. Es el tema, el juicio tiene que ver con un tema y es el tema de la justicia que Dios imputa o acredita al pecador arrepentido. Eso es lo que pasa en el juicio, ¿sí? ¿Qué pasa en el juicio? ¿Alguno de nosotros es perfecto? No. Bueno, en la perfección de la Biblia podríamos llegar a serlo, ¿sí?
Pero aquí lo que nos está diciendo es que la justicia de Dios, ¿Dios es justo? ¿Jesús es justo? ¿Sí? La justicia de Dios es imputada, o sea, dada o acreditada al pecador arrepentido. ¿Sí? Esa es la única solución al problema del pecado. El tema de la justificación por la fe se encuentra en el juicio. Ahora, yo quiero que entendamos esto también. El tema de la justificación por la fe se basa en 3 etapas. Hay 3 etapas para la justificación por la fe. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Las etapas para la salvación. Aceptación. Sí, ¿cómo se le, en términos más técnicos? ¿Han escuchado algo, no? La justificación, la santificación y la glorificación. ¿Sí? Si la han escuchado, ¿qué es la justificación? Yo no, pero supondría que es por la muerte de Jesús. Aceptar O aceptar. O... a Jesús como Esa el es, la Salvador. justificación es una aceptación del que sí es justo. Cristo me justifica a mí, me regala sus méritos, porque Él es justo y pudo morir por mis pecados. Entonces, Él me regala esos méritos. ¿Sí? Eso se llama la justificación. El día que yo acepto a Jesús completamente. Pero la obra termina ahí. Es decir, hoy acepté a Jesús y ya no tengo que hacer nada más. ¿Qué tengo que hacer? Santificarme. Cambiar. ¿Se acuerda cómo dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo me santifico? Tu palabra es la verdad. Es decir, solamente mediante una comunión diaria con la palabra de Dios, en oración, en testificación, solamente desde esa manera puedo santificarme. ¿Sí? Entonces, justificarme es cuando lo puedo hacer, lo tengo que hacer cada día, pero ese cúmulo de justificaciones se le llama santificación. Es decir, hoy acepté a Jesús, pero eso no me basta. Mañana tengo que también aceptarlo, y pasado mañana, y así, ¿sí? Cada día tengo que aceptar a Dios. Por eso se llama la obra de santificación. ¿Cuánto dura la obra de santificación? ¿En cuánto tiempo me santifico? Toda la vida. A diario. Toda la vida. Entonces, necesito toda la vida, pero todos los días, y aquí esto también quiero que les quede claro, la justificación y la santificación son la misma cosa. ¿Sí? Son la misma cosa. Solo que la santificación es la obra de toda la vida de justificaciones. ¿Sí? Es decir, vuelvo a repetir, no me basta con la justificación de hoy. Para eso tengo que aceptar cada día a Jesús. Entonces, a ese cúmulo, como al grupo, se le llama santificación. Pero es lo mismo. Realmente es justificarme todos los días. Eso es la santificación. Pero justificarme no con mis méritos. Eso debe de quedar claro, ¿no? A veces entendemos la justificación como algo que mis excusas. Es decir, yo no puedo, Señor, ayúdame, y Él me ayuda y me transforma. Entonces, no es por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Entonces dice, sobre la cruz, Cristo satisfizo las demandas de justicia de la ley quebrantada por el pecado. Ahí hay una justificación. Y mediante su sacrificio sustitutivo y expiatorio, adquirió el derecho de otorgar justicia divina a los penitentes. Solamente cuando Él murió por nosotros, gracias a su sacrificio, ahora nos puede otorgar a nosotros la justicia divina. ¿Sí? Ahora, en el santuario celestial, en una obra que nosotros habíamos hablado antes como el continuo, o mejor dicho, podríamos decir como la continuidad, ¿cierto? Allí es que se ejerce ese derecho de otorgar su justicia. ¿Sí? ¿En dónde se ejerce ese derecho? En el santuario. En este momento, ¿qué está pasando en el santuario? Una obra. ¿Y esa obra es solamente de un día? ¿Cuánto tiempo ha estado Jesús haciendo esta tarea de justificación? ¿Todos los días? Siempre, ¿cierto? Recuerden, antes de la cruz, el Cordero. Después de la cruz, Jesús. Pero todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Entonces, ¿sí entienden lo que tiene, digamos, los entendidos en qué? En la obra de lo que está haciendo Jesús en el santuario. Pero lo que está haciendo Jesús en el santuario es eso. Justificación, santificación. Y el último que no hablamos fue la glorificación.
este cuerpo corruptible, dice Pablo, cuando Él venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esta naturaleza, que es a tendencia al pecado, va a ser transformada en una naturaleza completamente perfecta. ¿Sí? Eso es lo interesante. Entonces, ¿sí vemos la importancia del juicio? El juicio celestial nos está hablando de aceptar a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la importancia. Entonces, ¿los entendidos en qué? En eso, en el juicio. Pero para ello yo necesito comprender que Jesús se acerca, que Jesús viene pronto. Sí, sí. Entonces, eso es lo que me revelan las profecías, que Jesús viene pronto. ¿Listo? Entonces, la pregunta que haría, si eso es lo que quiere que entienda, ¿quiénes son los entendidos? Yo tengo una pregunta en cuanto al juicio, Claro, dilo. que aún no me queda clara. Si ya se está haciendo un juicio de alguna forma, cuando Cristo venga y nos lleve esos 1000 años, ¿van a ser otro juicio o van a ser parte del juicio? Los 1000 años, digamos que a eso ya no se le puede llamar juicio. Se le puede llamar una corroboración, ¿sí? Una corroboración. Y es decir, como si fuéramos auditores, pero sin opinar. Es decir, más bien, como beneficio de nosotros, mire lo que pasó. ¿Por qué se perdieron los que se perdieron? Aquí está, revise. Pero no es que vaya a haber un cambio, es que porque yo reviso, no, se equivocó Jesús. No. Es simplemente nos muestra lo que está pasando en los libros para saber que hay justicia en Dios, que Dios es justo, ¿sí? Pero no sé si le podamos llamar a esa obra juicio, ¿sí? Porque realmente es una corroboración. El juicio, pues, viene en una ejecución, tiene que tener una ejecución. Y bueno, digamos que sí puede estar metida dentro del juicio en una partecita porque pasan los 1000 años y después viene la ejecución del juicio completa y es la destrucción de los impíos. Pero no es que sea, sí, es más bien una corroboración, podríamos decirlo. Cami, pero la ejecución de eso ya no es en el momento que él viene, ya que él sale y ejecuta lo que está haciendo. Y ya lo último sería como la consecuencia sí, la consecuencia de no haberlo seguido. ¿Cuándo el problema del pecado? Señor. ¿Cuándo se acabará el problema del pecado? Cuando purifica Pues la tierra. Sí. Se purifica por fuego. Hasta Cuando que se purifica la tierra, ¿no? se haya eliminado el pecado, no se puede decir que el pecado, que no se puede decir que se acabó todo, ¿sí? No, que se acabó incluso el juicio, porque hay una sentencia. Y la sentencia se da, claro, ¿quiénes resucitan a la segunda venida de Jesús? Hay dos grupos. ¿Los impíos? Unos impíos. Los justos. Un grupito pequeño. Pues si hablamos hoy. Grupo pequeño. No hay más de 50. ¿sí? Los justos. ¿Listo? Los que lo traspasaron, los que, digamos, como los enemigos más cercanos a él, que fue cuando vino a morir, sí. y los muertos en Cristo. Exacto, están. Hay 3 grupos realmente, ¿cierto? Tenemos. La resurrección especial es un poquito antes de que venga Jesús. Listo. Sí, para verlo, realmente es para eso, es para verlo venir, para darse cuenta que Él es Dios. Pero entonces está ese grupo, ¿sí? El de los que mártires. Está el grupo de los que están vivos, ¿sí? Hay unos que están vivos para ver venir a Jesús y otros que están muertos que también son justos. Entonces, todo ese grupo resucita. Los injustos, pues, al ver venir a Jesús, son destruidos, son muertos otra vez y quedan muertos. Solamente quedan 2 grupos que nos narra Tesalonicenses. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego, los que hayamos quedado, decía él, seremos transformados y todos seremos llevados al cielo. Entonces, en ese momento, va a haber un grupo que va a ser llevado al cielo, ¿cierto? En la segunda venida. Pero, ¿qué pasa con los injustos que no resucitaron hasta el momento? Pasados los 1000 años van a resucitar. Entonces, hay 1000 años. Y hay unos muertos que no ven cuando Cristo viene, o sea que sí son salvos, pero que no ven como esa lucecita cuando Él viene. Exacto, pues son los que
los otros muertos, digamos, los otros justos que no participaron en la obra del tercer ángel desde 1844. Ok. Los O otros sea, van a... estaría bien decir, o sea, o aclarar cómo hay un pequeño grupo que son los que murieron proclamando o hablando del mensaje del tercer ángel, que son los que van a resucitar en, digamos que en la manera especial, con los Como grupos. los mártires. Exacto. Los Sí. mártires, pues, no podemos decir porque no todo el mundo fue mártir, ¿no? Ajá. Ok. Pero Sí. todo aquel que estuvo pues hablando sobre lo que estamos estudiando, sobre el mensaje de los tres ángeles. Y ahí también van a resucitar los que estaban para vergüenza y confusión perpetua. Ok. Ahí también Ya luego él llega Y se vuelven a levanta morir. Sí, los malos, sí. sí. Es que mi mamá está confundida. A No, ver. es que yo ya tenía claro el tema y ahora. Perdón. Resurrección Ahí tienes especial. una pregunta, Cami. Sí. Mira, la resurrección especial, que hay 3 grupos, ¿listo? Los que están vivos y que están en Cristo y que son en ese momento son cambiados, son restaurados, bueno. Los que murieron en Cristo, pero que estaban proclamando el mensaje de los 3 ángeles. Y los que traspasaron a Cristo, los que lo crucificaron, esos, ¿sí? Yo creo que ya sé dónde está el problema. O bueno, en el título que le colocó. Porque hay una resurrección especial, efectivamente. Y ahí es donde van a resucitar tanto buenos como malos. Ya luego hay otra resurrección que es de todos aquellos que han muerto en Dios. ¿Cierto? Exacto. Sí. Digamos Y que hay una resurrección final que viene después de los 1000 años. Esos son los que no, los impíos, digamos. o sea, eso se le llama la tercera venida, ¿cierto? La tercera venida y la tercera resurrección. Los que participen en la tercera resurrección, perdón, en la segunda resurrección, ¿sí? Bueno, solo un grupo pequeñito de la tercera resurrección. Pero digamos que el caso de la resurrección especial es un caso, un caso especial, ¿sí? Como lo dice. No es el caso de todos. Entonces, eso más bien deberíamos ver al contrario. Deberíamos ver primero quiénes resucitan cuando viene Jesús. Resucitan los que murieron creyendo en él, ¿sí? Entonces, los muertos en Cristo, ahí sí me está diciendo cuál es el punto. Los que murieron en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Luego, los que hayamos quedado, o los que estén vivos, van a ser también llevados al cielo con él. ¿Sí? Entonces, hay 2 grupos realmente en su segunda venida. Unos que están vivos y otros que son resucitados. Y dentro de los que están vivos, pues están los 144,000 y algunos de la resurrección especial, ¿sí? Esos son llevados al cielo. Mi mamá sigue Bueno, siendo y los que crucificaron a Cristo, los que los traspasaron, ahí no van a resucitar. También. Ahí resucitan también, pero mueren, porque no me los puedo llevar. No, Dios no. Bueno, listo, pero mueren, sí. Sí, pero tú tienes el nombre mal. O sea, el título macro no es la resurrección especial. Porque en la especial solo se van a levantar 2 grupos, que son uno los buenos, que murieron dando el mensaje del tercer ángel, y los que son malos y lo traspasaron. Esa es la resurrección especial. Va a haber otro grupo que son los que murieron en Cristo, que era lo que decía Cami, que debemos verlo desde otro punto. Entonces, ¿quiénes cuando venga Jesús, quién resucita? Todos los que murieron en Cristo. ¿Va a haber una resurrección especial? Sí, ¿quiénes son? Los que murieron hablando del mensaje de los 3 ángeles, y aparte de ese grupito, va a haber otro, ¿sí me va a entender? Que son los malos. ¿No entendiste? Sí, pero, o sea, yo lo que no entiendo es, o sea, el Señor viene por segunda vez y entonces no todo el mundo resucita, o sea, no los que murieron en Cristo, todos no resucitan, solo Claro unos. que sí. O sea, que hay que esperar otra vez que venga. No. Exacto, no. Solo resucitaron unos poquitos y los muertos injustos solo resucitan nunca. En la tercera. La venida.
¿sí? Yo- Los ya- muertos justos no resucitan nunca, no resucitan a la segunda venida. Solo un grupito especial para verlo venir y vuelven a morir. Eso es lo que de- pasa. ¿Cuándo han resucitado los injustos? ¿Cuándo son resucitados? Pasados los 1000 años. Ahí sí resucitan, ¿sí? Ese pedazo pero no de entiendo. pronto, la confusión está en cuándo resucita el grupo especial, porque es que el grupo especial, incluso entiendo yo que es para darle ánimo a quienes, a los 144.000, para que todavía estén fuertes. ¿Para Pues qué? la respuesta incluso está en la séptima plaga, cuando se da el terremoto. ¿Y cuándo es la séptima plaga? Ya está viniendo Jesús, es decir, no sé si decirlo, pero unos minutos antes de que Jesús venga, ¿sí? Eso es lo que podemos. ¿Solamente para qué? Para verlo venir. Se da con el terremoto de la séptima plaga. Es decir, lo último que Pero falta a para ver a Jesús es que venga Jesús. ¿Listo? A los que los traspasaron. Y al grupito chiquito de buenos. Sí. ¿Listo? Bueno, Aquí dice Catalina que en qué parte de la Biblia se hace referencia a la resurrección especial. Es el texto que estamos leyendo. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta, pero es el texto que estamos leyendo. Además, digamos que, pues, leyendo acerca del santuario, acerca de las primicias, también estamos dándole un soporte allí, ¿sí? La resurrección especial también se ve en el manojo. Hay un manojo que se mece en el día de las primicias. No es una sola persona, pero las primicias es Jesús, pero hay un grupo con él, ¿sí? Que son tanto los que resucitaron cuando Jesús resucitó en su momento, y tanto los que vienen, tanto los que están vivos cuando Jesús venga por segunda vez, ¿sí? ¿Sí o no? No sé, pues es que digamos, o sea, digamos como quisiera ver cuál es la cita como tal, o sea, o en qué parte hace referencia, no porque no crea, sino porque siempre he tenido esa duda, o sea, yo realmente vine a escuchar de la resurrección especial porque un ministro me hizo la mención y cuando pues yo la escuché, a mí se me hizo muy extraño, yo jamás había escuchado pues al respecto, ¿sí? Está bien, mira, Entonces, aquí está el texto. Versículo 2, dice, y muchos, o sea, aquí está diciendo todos, No, dice muchos. Muchos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿sí? Unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Entonces, está diciendo que en el tiempo del fin, cuando se acabe la gracia, muchos, no todos, de los que duermen en el polvo van a ser despertados. Y dice que unos para vida eterna, ¿sí? Para unirse al grupo de los salvos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, se levantan tanto unos justos como unos injustos. Una resurrección especial. Y si a eso todavía le añadimos el paralelismo que tenemos con el versículo, con el capítulo 11, 44 y 45, pues nos damos cuenta que en este momento decíamos, incluso cuando lo comparamos con el espíritu de profecía, decíamos que es en medio de la séptima plaga, cuando se da un terremoto y entonces se abren los sepulcros y muchos, no todos, resucitan para ver venir a Jesús. ¿Sí? Entonces, este es el texto que nosotros tenemos para demostrar eso. Si queremos hablar de la resurrección especial en tiempo de Jesús, que también es otra, que cuando Jesús resucita, se abren los sepulcros y muchos comienzan a hablar de lo que habían visto y después se van al cielo con Jesús. ¿Sí? O sea, en este momento hay un grupo en el cielo con Jesús. Está, pues, Enoc, está Moisés, está Elías y están algunos de los que resucitaron. Se dice, bueno, ya les había hablado aquí, esto no es palabra de Dios, te alabamos Señor, no es eso, ¿sí? Sino es simplemente una sospecha que está por allí. Incluso se dice que puede ser, dentro de esa resurrección especial que hubo en tiempo de Jesús, puede estar Abel, ¿sí? Imagínense Abel de 2 metros, de 4 metros de altura, predicando acerca de que Jesús había venido, pues muchos creyeron, ¿no? Y Esteban. se dice que puede ser Esteban, y también se dice, pero uno de los más importantes es Juan el Bautista, ¿sí? Cumpliendo, bueno,
No me quiero meter no quiero añadir más palabras, porque es pues, los 3 Elías, no sé si han escuchado los 3 Elías, pero pues sus características de Elías siempre fue básicamente que no probaron la muerte. ¿Listo? Pero Cami, bueno, perdón, ¿en qué parte de la séptima plaga dice que después de que hubo un terremoto se abrieron los sepulcros? no lo dice. Ahí sí nos vamos a Elena de White, ¿cierto? Entonces lo que dice es, dice, de hecho, no nos vamos a Elena de White, basta con ir acá. Dice, bueno, lo que veíamos la vez pasada, ¿recuerdan? Las 3 últimas plagas son señales de la liberación. Elena de White lo confirma, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es que cuando dice dice, pues se pondrá el decreto de muerte, ¿sí? Para los santos, pero antes dice, más llegará a su fin, dice, y no tendrá quien le ayude. Cuando están listos para atacar, se da la quinta plaga, que es las tinieblas, ¿sí? Después, cuando se dan cuenta de que están persiguiendo de manera errada, porque dicen hemos sido engañados, entonces se da la 6ª plaga, que es cuando se secan las aguas o los mares, ¿sí? Solo queda la 7ª plaga, que es lo que tiene que ver, dijimos que esto era paralelo con el versículo 12, ¿no? Con el capítulo 12. Entonces, solo queda la última plaga, que es el terremoto para que venga Jesús, ¿sí? Entonces, siempre ha pasado que hubo un terremoto, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, hubo un terremoto. De hecho, no fue cuando resucitó. Cuando murió hubo un terremoto y se marcaron las tumbas, ¿sí? Y cuando resucitó, ya comenzaron a hablar de que Jesús había estado entre ellos. Entonces, hubo un terremoto en ese tiempo. Aquí también hubo un terremoto. Y dice específicamente Elena de White, hubo un terremoto y se levantan entonces de las tumbas, ¿sí? Entonces, ella lo corrobora, pero también, digamos, otra vez el texto no lo corrobora, ¿sí? Las 3 últimas plagas son plagas de liberación, así como el pueblo de Israel de antaño. Son plagas de liberación. Son señales de la liberación. Entonces, aquí está la resurrección especial. ¿Listo? En los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Entonces quedó claro el asunto allí, ¿no? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto también lo habíamos estudiado. Creo que en esto no hay que profundizar más. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 estaban en pie. Esto fue, digamos, allí fue donde paramos la vez pasada, ¿sí? Yo, Daniel, miré, y otros 2 estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Entonces, no sé si todos entendieron la escena. Sobre esto tienen alguna pregunta en la escena, ¿sí? En la escena, desde Daniel 8, que se ordena a Gabriel, está metido Gabriel, porque Gabriel es el que está hablando. Entonces, dice, y aquí otros 2, uno estaba parado a un lado del río y el otro al otro lado del río, ¿cierto? Y dice que esos 2 varones, digamos, normalmente cuando hablamos de los 2 varones, entonces hablamos que en la escena ¿quiénes están en la escena? Está Gabriel, está Miguel. Y Daniel. ¿Estás hablando, Lu? Estás en mute. Hace rato, con razón, nunca he escuchado. Yo veía que hablaba y no. ¿No estás hablando o no? Sí, pero yo acá explicando quiénes estaban para mí. Está Miguel. ¿Está quién más? Daniel. Daniel. ¿Está quién más? Gabriel. Gabriel. Esos son los que están hasta... Y dice aquí, he aquí otros 2. Y como dice, he aquí otros 2 que estaban de pie. Uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Entonces, hablando de esos 2, normalmente podemos decir que en varias instancias, en varios versículos bíblicos, aparecen siempre 2 ángeles colaborando estrechamente el uno con el otro, y a veces aparecen con Jesús, ¿sí? Entonces, hablábamos de Génesis 3:24. Si ustedes leen Génesis 3:24, nos dice
cuando la pareja fue echada la pareja Adán y Eva, fueron echados del Edén, se dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ¿sí? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Ahora, la palabra aquí, dijimos que qué pasaba cuando se menciona una palabra en plural en el hebreo. Que quiere decir que son dos. Quiere decir que son dos. ¿Cuándo digamos que sabemos que es el número exacto? Bueno, pues cuando se dice. Cuando se pone el número 2, 3, 4, 5, sabemos que es el número exacto. Pero en el caso cuando se habla en plural, siempre se refiere a dos. Es el caso de la otra palabra que también solemos discutir, tiempos. ¿Sí? Tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Entonces, tiempos son dos porque el plural siempre es dos. Entonces, en este caso decimos que echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. O sea, ¿cuántos querubines habían? Dos. Estaban dos querubines y con una espada encendida que se revolvía por todos lados. Siempre hay dos querubines. ¿Sí? También los ángeles que acompañaron a Jehová en la visita al patriarca Abraham en Génesis 18. Eran dos ángeles. ¿Se acuerdan los dos ángeles que se le aparecieron a Lot y que la gente quería ir detrás de ellos? Habían dos. Ahí Génesis 18 lo narra específicamente. Las instrucciones del arca del pacto para crearlas. ¿Cuántos querubines había en las instrucciones? Éxodo 25, 19 y 20. Me harás dos querubines, ¿sí? Tallados esos querubines. Entonces dice otra vez ahí, dos. En la resurrección de Jesús, Lucas 24, 4 y 5, Juan 20 y 12, 13, me dice que habían dos ángeles fuertes, dos, ¿sí? Y pueden haber muchos más. Ahora, recuerden aquí un punto importante también. En el Antiguo Testamento, cuando se menciona a el ángel de Jehová, ¿de quién estamos hablando? A Jesús, otra vez en mute, pero a Jesús. Miguel. A Miguel, muy bien, a Jesús, ¿cierto? Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Siempre el ángel de Jehová es Jesús. Por ejemplo, cuando decimos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es Jesús, ¿sí? Entonces, siempre que existe la palabra el ángel de Jehová, no es que solo la palabra ángel, no. Cuando dice el ángel de Jehová, es Jesús. Entonces, comiencen a buscar textos en el Antiguo Testamento y van a darse cuenta incluso de cosas increíbles acerca de la deidad, ¿sí? Es muy interesante. Por ejemplo, hay veces que están hablando, Jehová está hablando con Jehová. Dice, Jehová le dijo a Jehová. Hay textos que dicen así, ¿sí? Mi Señor le dijo a mi Señor, ¿sí? Textos donde me narra que hay más de uno con el mismo apelativo. ¿Listo? Entonces, esos dos querubines, lo que se nos dice es que, más bien, esos dos ángeles son dos querubines. ¿Sí? Eso es lo que podemos sacar de allí. Entonces, uno estaba a un lado y el otro estaba al otro lado del río. Ahora, dentro de las cosas que se pueden proponer en este versículo, es que uno de los dos podía ser Gabriel. ¿Sí? Se pueden proponer. ¿Por qué? ¿Por qué se propone que uno de los dos es Gabriel? Porque él fue el que tomó el lugar de el querubín protector mayor, que era Lucifer. Satanás. Exacto. Luzbel, Lucifer. Entonces, como fue el que tomó el lugar, probablemente él lo que estaba viendo otra vez en la escena, porque Daniel miré otros dos, podía decir, estaba viendo otros dos, pero puede ser Gabriel y su querubín correspondiente, su querubín ¿cómo se dice? Coángel. A eso le podemos decir. Coquerubín. ¿Sí? Entonces, pero hay algo que también vamos a pasar al siguiente versículo. Y dijo uno al varón vestido de lino. ¿Sí? Entonces, ¿dónde había aparecido el varón vestido de lino antes?
En el capítulo 10. Muy bien, en el capítulo 10. En el capítulo 10 estaba el varón vestido de lino. ¿Y con quién interpreta? ¿Y quién era el varón vestido de lino? ¿Qué características tenía? Dice que tenía vestidura de onice, que sus pies como de fuego, sus ojos como de fuego, ¿sí? O sea, era una representación que antes lo hemos visto también en Jesús. Entonces, Jesús es Miguel. Otra vez estamos viendo a Miguel. Entonces dice, y dijo uno al varón vestido de lino, o sea, a Jesús, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, la escena es la que les puse por el grupo de WhatsApp, ¿no? Es, en un lado un querubín, en el otro, y en la mitad está Jesús. Por eso todavía fortalecemos todavía más nuestro punto de vista allí, cuando hablamos de el punto central de Daniel. ¿Cuál es el punto central de Daniel? 8 al 12, el juicio. Y si estamos hablando del juicio, ¿en qué lugar estamos? En el lugar santísimo. Y si estamos en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y encima del propiciatorio, ¿qué había? La Shekinah. La Shekinah, y a los dos lados en la tapa, Los ángeles. los querubines. O sea que esta es la escena. ¿Sí se dan cuenta? Desde el capítulo 8 venimos viendo que solo hay características del juicio. ¿Recuerdan los animales del capítulo 8 cuáles eran? El cordero y el macho cabrío. El macho cabrío y el carnero. Exacto. El carnero y el macho cabrío. Los dos eran representación del juicio. Los dos se usaban, lo leímos esta semana, ¿no, Diego? Los dos se usaban ¿en dónde? En el servicio diario y anual. ¿Sí? Sí. Esto se utilizaba. El macho cabrío se utilizaba en el servicio anual. El carnero también se utilizaba en el servicio anual. Pero a veces también se utilizaba en sus servicios diarios. Entonces, ahí está hablándome del santuario. Y cuando vemos todavía esta representación, si se dan cuenta como la riqueza literaria también que tiene el capítulo, es decir, todo me está apuntando otra vez que estamos en el santuario, en el lugar santísimo. Me está diciendo que está Jesús en el centro y están los querubines a los lados. O sea, una representación otra vez del tema central de Daniel. Entonces, estando así, uno le habló y le dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Se acuerdan la pregunta? De hecho, se dice que como es uno, esta pregunta la hizo Gabriel, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Recuerdan al principio que dijimos que habían 7 informaciones? Ya hemos pasado por unas. 2 preguntas, una de Daniel y una de Gabriel, ¿sí? Entonces, esta de Gabriel le dijo, uno que estaba al lado, le dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Sí? Cuando hablamos de estas maravillas, ¿a qué nos referimos? ¿Se acuerdan? De que los sabios resplandecerán. O sea, a Daniel 3. ¿A la apostasía? Bueno, O sea, pues, lo que está... ¿recuerdan que se podía comparar la palabra maravillas? ¿A la qué? A las cosas que estaban pasando, a todo lo que, a todos los sucesos que se estaban narrando. Sería hacer la pregunta, ¿será que Daniel antes habló la palabra maravillas? No, Daniel, sino era Gabriel. Gabriel. Entonces, Gabriel, por ejemplo, Daniel 11:36. Si lo tienen por ahí, bueno. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá con todo Dios, hablando de Roma, allí de Roma papal, y contra el Dios de los dioses hablará ¿qué? Maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Está hablando de la obra que está haciendo ¿quién? El cuerno, el papado. Satanás. El rey del norte, no, el rey del norte, ojo. El rey del norte que es Roma papal. Entonces, Roma papal dice, hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá contra todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. ¿Sí? O sea, esas maravillas son lo mismo que decir, por ejemplo, en Daniel 7, 8 y 20, ¿se acuerdan que dice que a se le dio corazón, se le dio una boca de hombre y dice que esta boca hablaba grandes cosas? ¿Sí? Es la misma palabra. Cuando decimos, por ejemplo, en el capítulo 7, 11, las grandes palabras que hablaba el cuerno.
Cuando decimos en el 7:25, hablará palabras contra el Altísimo. O sea que decir que estas maravillas eran como blasfemias. La blasfemia. ¿Hasta cuándo tú permitirás que el cuerno pequeño haga esta obra de persecución, de ir en contra de Dios, de quitar la continuidad? Es la pregunta que está haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso es la que le hace, es como una pregunta volviendo a referenciar a lo que hemos hablado antes. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, le dijo Gabriel a Jesús, le dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, del tiempo que dure este cuerno pequeño haciendo eso. O ¿Sí? sea, eso fue como algo así sarcástico, como cuando la mujer dice, ¡qué maravilla! Más bien es una traducción allí, que ponen allí como maravilla, pero maravilla es como dominación, ¿no? Más bien es, así puede ser, sí, como hablemos de la... Sí, claro, porque yo me imagino que le diría, ¿hasta cuándo vas a permitir toda esta maravilla? Exacto, pero está bien para asociarlo, ¿sí? Estas maravillas entonces se refiere básicamente a la blasfemia, pero no solamente a la blasfemia, sino a todo lo que hace el cuerno pequeño. Sí, blasfemia es todo lo que hace, pero persigue, se pone en el lugar de Dios, esa obra de ese tiempo. Entonces, se está refiriendo, ¿cuánto tiempo vas a permitir esto? ¿Hasta cuánto tiempo le vas a castigar al cuerno pequeño? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró, basado en los capítulos anteriores, el cuerno pequeño, el rey del norte, haciendo lo que quiso? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? ¿Desde el 538? Desde el 538 hasta 1700, 1300. 798. 798. ¿Sí? O sea, lo que está refiriendo es a ese periodo. ¿Sí? Por eso decimos, ¿no sabía acaso Gabriel por cuánto tiempo había de tolerarse esas blasfemias, pretensiones de divinidad? Más bien, no sabía, ya no había preguntado, antes no le había sido revelado a Gabriel y a Daniel ese mismo tiempo. ¿Por qué hace la pregunta entonces? La respuesta es que simplemente Jesús lo confirma. Él quiere que Jesús lo confirme. ¿Sí? Entonces, él ya lo había revelado, este tiempo, este periodo que va a responder en el siguiente, ya lo había revelado muchas veces. ¿Recuerdan que hemos hablado de ese periodo de 1260 años? Daniel 7:25 nos dice, tiempo, tiempos y la mitad. Y un tiempo. Daniel 7:25. ¿Lo reveló desde la estatua? Desde Daniel 7 venimos hablando de eso, exacto. Y Apocalipsis, pues todavía un montón de veces más. ¿Sí? Entonces Daniel 7 dice, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 7:25. Daniel 11, 27 y 35 dice los 1260 años o el plazo, le llama él. El plazo, cuando leen ustedes el plazo, es este tiempo. Cuando en Daniel 11:33 dice muchos días. ¿Sí? Daniel 11:35 dice hasta el tiempo determinado. Daniel 11:36 dice hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y Daniel 11:40, que lo acabamos de leer hace un rato, al cabo del tiempo. Todas estas referencias está haciendo referencias ¿a qué? Al tiempo, ¿sí? A ese tiempo. Entonces la respuesta que da, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, o sea Jesús, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y esto habíamos hablado, y juró por el que vive por los siglos, que el tiempo será, otra vez, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo, aquí está confirmando lo que acabamos de decir, las maravillas, ¿cierto? Dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, o sea, ¿qué pasó durante los 1260 años? El pueblo fue dispersado, fue perseguido, ¿sí? Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Miren, una referencia al pueblo santo, ¿sí? Ya no está refiriéndose a Israel, pero está hablando del pueblo santo, o sea, del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, en el periodo de 538 a 1798, sea dispersado, todas estas cosas serán cumplidas, ¿sí? O sea, con esta pregunta, además sabemos cuándo comienza el tiempo del fin,
¿Por qué? Versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Otra vez, ¿se acuerdan cuántas veces ha dicho Daniel esto? 3. Por lo menos, ¿cierto? Yo No, oí, por allá en el versículo 8, no no entendió. entendí. Versículo 9, ya entendí, pero quiero que me reveles más porque no, ¿sí? Y ahora está volviendo a decir, no entendí. ¿Pero qué no entendió? Pues claro, es que él no tenía que entender. Y mire cómo sabemos que el tiempo del fin comienza en 1798. Me está diciendo. Él respondió, anda, Daniel. O sea, es como bueno, ya, Daniel, ya, hasta aquí, sí, ya, ya. Árale. No es un regaño, ojo, no es un regaño, ¿no? Es, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas. ¿Y selladas hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? 1798. ¿Y qué era lo que estaba sellado hasta el tiempo del fin? Esa profecía. ¿Cuál? El Daniel juicio, 8 al 12. El juicio. El juicio juicio, y los eventos finales. los eventos finales, muy bien, ¿cierto? Eso es lo que estaba sellado y cerrado hasta el tiempo del fin, ¿sí? Muchos muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando de la obra que se va a hacer después del tiempo del fin. ¿Sí lo notan? ¿Cuál es la obra después del tiempo del fin? Que muchos iban a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Esa palabra purificado se está refiriendo a qué? Pues a la obra que iba a pasar después de 1798, exactamente desde 1844. O sea, comienza el tiempo del fin en 1798, 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza su obra de purificación. Por eso en ese tiempo muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos, ¿qué? Esto no lo leímos la vez pasada, pero ninguno de los impíos entenderá. Interesante, ¿no? Solamente los entendidos entenderán, pero los impíos Los no, impíos. no entenderán. ¿Qué no entenderán? Pues lo que está sellado. Pero ¿qué entenderán los que son justos? El tema del juicio y el tema de los eventos finales. Final. ¿Y por qué lo entenderá? Porque no han estudiado. Porque han estudiado, claro, eso es un buen punto, pero porque han aceptado la obra otra vez de Jesús ¿en dónde? En el santuario celestial y la están proclamando, ¿sí? Esos son los limpios, los que entienden la obra de Jesús en el santuario y los que la proclaman, ¿sí? Entonces, interesante, muy interesante lo que nos está diciendo el versículo 10. Muchos serán limpios, muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Los que entienden, solamente los que entienden van a poder aceptar el sacrificio de Cristo y sus méritos van a ser puestos en ellos. Solamente esos. Pero los impíos no van a proceder impíamente, van a perseguir y ninguno de los impíos va a entender. Y aquí viene, si quieren dejamos hasta ahí, ¿sí? Porque aquí lo que viene es desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la dominación asoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Pero estos 3 versículos los vamos a entender la siguiente vez. ¿Sí? Sí, la vez pasada también quería que explicaras eso de que, ¿cómo es que es? ¿Cómo fue que leíste ahorita? La última parte. Desde el tiempo que se ha 1335, quitado esa- 1390. No, lo siguiente. ¿Y tú irás hasta el fin? ¿El 335? ¿Dónde está lo que leíste? Habrá ¿Desde que se ha quitado el continuo? 1290 días. Eso. No. El versículo 11. Ah, sí. Desde el tiempo No, esto. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso quería que explicaras hoy. Mejor, Camilo, dice. Para Entonces, conectar para la la próxima semana, más. Continuará. Continuará porque pues ya de todas maneras llevamos las 2 horas que dijimos que no íbamos a gastar. Pero... Pero ni se sienten. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Listo, entonces si no hay preguntas, Oh, súper. ahora. Entonces voy a pedirle hoy a Sandra que nos ayude a orar. A Sandra Naranjo.
Solo porque la ve calladita. Bueno, listo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo de estudio. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte más, porque nos envías tu Espíritu Santo para entendimiento, para sabiduría. Señor, ahorita que todos nos disponemos a descansar, te rogamos que bendigas a cada una de nuestras familias, a nuestros conocidos, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y nos permitas seguir estudiando más de tu palabra. Dios mío, sabemos que el tiempo está cerca. Por favor, ayúdanos a prepararnos, a estar listos para tu regreso. Ayúdanos, Señor, a poder aceptarte en este tiempo de gracia que aún nos queda. Bendícenos a todos, sigue bendiciendo a Camilo, Padre. Síguelo utilizando como instrumento para aprender estos temas tan importantes. Gracias nuevamente por todas tus bendiciones, Señor. Te lo imploramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas, Amén. Cami, gracias a todos. Que descansen. bueno, espero Muchas que gracias. Feliz noche a Gracias. todos. Gracias. 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 bueno, Gracias, Cami. chao, chao. Bendiciones. Otra reunión tengo, imagínense. Wow. Ah, mi hija. ¿Hasta ahora? Tan tarde. Bueno. ¿Tiene otra reunión?